La suspensión del bombeo de agua a Ensenada desde el acuífero del Valle de Guadalupe, que se suspendió en el 2016, sí ha mostrado una recuperación de los niveles de agua en el acuífero. Y también analizamos suelos, poquitos, pero se analizaron, y los suelos presentan enriquecimientos moderados de algunos elementos traza, como arsénico, bromo, cobre y vanadio. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver exactamente cómo hicimos todo este análisis. Adelante. Entonces, ¿por qué? Primero, ¿cuál es la importancia? ¿No? El agua es la más abundante sustancia que el hombre utiliza en el planeta, ¿no? Yo les pido que se imaginen, por ejemplo, ¿cómo sería el Valle de Guadalupe si no hubiera agua? Pues no habría valle realmente, ¿no? O sea, no habría viñedos, no habría gente viviendo ahí, no habría nada. Es más, si no hubiera agua en el planeta no existiríamos, ¿no? En México la demanda de agua más grande es por la agricultura. En México se destinan más de 37,000 hectáreas para el cultivo de uva, y la uva de mesa ha tenido un crecimiento anual, o tuvo un crecimiento anual, ¿no? En esos años, y se estimaba que siguiera creciendo para el 2024. Y en la uva para uso industrial descendió con un 20%, ¿no? En el 2017. Esos son datos de Zagarpa, que son los que ellos tienen oficialmente, ¿no? Sin embargo, aquí en Baja California se produce alrededor de 18,000 toneladas al año, que representa más del 80% de todo lo que se produce en el país, y eso nada más en el Valle de Guadalupe, en San Vicente, en Ojos Negros y en Santo Tomás. Entonces, la región per se, a nivel nacional, tiene una importancia económica importante, ¿no? A nivel local, pues no se diga. Adelante. Entonces, ¿cuál es la meta? Pues la meta es fomentar una actividad vitivinícola sostenible, ¿no? Para que esos números por lo menos se sigan manteniendo y sigan promoviendo pues la parte económica en la región y en el país, ¿no? ¿Qué significa esto de sostenible? ¿No? Lo han escuchado tal vez quizás como sustentable, ¿no? Porque viene de la traducción directa de sustainability en inglés, pero realmente en español lo correcto es usar sostenible. Entonces, promueve la productividad sin perder las propiedades físicas, químicas y biológicas de la zona, ¿no? Y eso va a fomentar que se mantenga esa producción por largos periodos de tiempo, o sea, que sea sostenible en el tiempo. Atenúa contaminantes ambientales y patógenos, que eso tiene que ver con la calidad ambiental, y eso a todos nos conviene, ¿no? Porque entonces no va a haber enfermedades para la vid, ni para nosotros como seres humanos, ni para los animales. Y eso favorece la salud de las plantas, animales y humanos, ¿no? Entonces, este es lo que parte del estandarte de una vitivinícola sostenible, ¿no? Ya si hablamos de desarrollo sostenible, entonces ya es otra historia, porque ahí ya tenemos que balancear la parte ambiental, social y económica. Adelante. Bueno, el sitio de estudio, pues ya no hace falta que se los presente, ¿no? Estamos ahí, estamos en Baja California, ahí está en el mapa el Valle de Guadalupe, que curiosamente con la nueva división de nuestro municipio, pues ahora queda dividido en 3 delegaciones, pero bueno, ahí está el Valle de Guadalupe, ¿no? En el valle hay un acuífero que tiene 2 pozas, ¿sí? La poza están formadas por origen tectónico de diferentes profundidades y extensiones. La poza Calafia es más profunda, pero más pequeña en superficie. Estamos hablando de alrededor de 350 metros de profundidad en la zona más profunda, hay zonas más superficiales. Y la otra es la del Porvenir, que esa tiene más superficie, pero menos profundidad, ¿no? Máximo 100 metros de profundidad. Entonces, eso es importante conocerlo porque la recarga del acuífero normalmente se da en la parte de Calafia. Entonces, llega primero a Calafia y de ahí se pasa a la parte del Porvenir. Aunque las dos forman el mismo acuífero, o sea, sí tiene que pasar primero por una y luego por la otra. Adelante.
Y bueno, y es una cuenca muy grande. O sea, la cuenca hidrológica en el 2006 tenía un área de captación de 121.14 kilómetros cuadrados, que era la parte del recuadro negro. Esa era considerada como la cuenca hidrológica de Guadalupe. Después se hizo una modificación por Conagua y en el 2018 se incluyó el Valle de Ojos Negros y la zona de la Misión, porque realmente pues corre toda el agua desde Ojos Negros, pasa por Guadalupe y llega a la Misión y eventualmente pues termina en el Océano Pacífico, ¿no? Eso es en las cuencas superficiales lo que pasa. En la parte subterránea, que es la parte de los acuíferos, pues ahí sí son acuíferos separados. El acuífero de Ojos Negros, el del Valle de Guadalupe que acabamos de ver y el de la Misión que también tiene su acuífero, ¿no? Adelante. Ahora, el contexto de la zona. El REPTA, que es el Registro Público de Derechos del Agua, en el 2017 reportó que había todos esos títulos de concesión con todos esos diferentes tipos de usos, ¿no? Para el uso agrícola es el mayor, son 259 títulos de concesión. Ahora, ¿cómo se maneja el REPTA? Si yo voy y me registro, me preguntan, ¿no? Pues, ¿cuántas hectáreas vas a regar? Y ya yo digo, no, pues son 10 hectáreas o 15 hectáreas o 2 hectáreas. Y entonces ellos hacen un cálculo aproximado del agua que yo voy a usar, aunque no la estén midiendo, ¿no? Porque no hay flujómetros en los pozos. Entonces, es un aproximado. Y con esos datos aproximados que ven ahí, de metros cúbicos por año, es con lo que se hace el balance hídrico. Y es con lo que nos dicen si tenemos, con lo que llovió, cuánto se recargó, y si tenemos un aumento de la cantidad de agua en el acuífero o si tenemos un déficit de agua, ¿no? De acuerdo a lo que llovió y lo que estamos sacando teóricamente. Porque en la práctica, a lo mejor, esos 201 títulos de usos múltiples, no sabemos qué están haciendo. No sabemos si son agrícolas, si son domésticos, si son públicos. Entonces, no sabemos cuánta agua están sacando. Y puede ser que en la parte agrícola unos tengan un tipo de riego tecnificado en donde sea por goteo y gasten menos agua en la misma superficie que otros que todavía no tecnifican y gastan un poco más de agua, ¿no? Entonces, se los comento porque pues el balance está, no sabemos si sobreestimado o subestimado, ¿no? Adelante. Ahora, el doctor Walter Deslé en el 2006 hizo un estudio y publicó este artículo en donde él decía que había muchos sólidos disueltos totales en el agua, ¿no? Ahora, ¿qué se refiere con sólidos disueltos totales? Pues nosotros lo determinamos, son los elementos químicos inorgánicos que están disueltos en el agua, ¿ok? Todo lo que vimos en las tablas periódicas pueden estar ahí disueltos en esa agua. Y la medida que nosotros tomamos en sólidos disueltos totales, en medidas de concentración, miligramos por litro, o también lo podemos medir con la conductividad eléctrica, ¿no? Que son como que los dos factores que nos... Pero no sabemos qué hay, sabemos cuánto, si es mucho o poco, de acuerdo a la norma, pero no sabemos qué. Después, en el 2012, Salgado, que fue no sé si fue un estudiante de doctorado que vino de Chapingo, hizo un estudio de suelos y midió en el suelo también los sólidos disueltos totales, ¿no? Y todas estas manchas más oscuras son las que tienen mayor concentración o que se salen de las normas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues está prácticamente en todo el valle y hay zonas aquí muy determinadas, ¿no? Y también la doctora Cavazos y un grupo de investigadores en el 2012 hicieron escenarios de temperatura en la región, ¿no? De acuerdo a lo que, al calentamiento global o al cambio climático, y ella predecía que la región iba a tener, pues que se iba a incrementar la temperatura en la zona conforme fuera pasando el tiempo, ¿no? Pero la metodología que ellos utilizaron, pues es regional.
Entonces ellos toman diferentes estaciones meteorológicas pues desde Sonora, de Estados Unidos, de México y así, ¿no? Entonces es regional el escenario. Adelante. Ahora, en cuanto al tipo de agua, pues se hacen este tipo de diagramas, que son los diagramas de Piper, en donde se consideran los aniones principales, que es calcio, magnesio y sodio, y carbonatos, sulfatos y cloruros, para ver cuáles están relacionados con cuáles, ¿no? Según lo que el doctor Walter analizó, pues el tipo de agua más común en la zona debería de ser del tipo clorurada cálcica, un poco de clorurada sódica, ¿no? Porque todos esos puntitos están más hacia allá. Entonces eso es lo que se considera. Y también Espinosa en el 2020 hizo un análisis de las concentraciones en vino y lo comparó con los vinos de Guanajuato, con los vinos de Aguascalientes y con los vinos del Valle de Guadalupe. Entonces en el Valle de Guadalupe encontró que los vinos tienen mayor concentración de sodio, que es lo que decíamos, ¿no? No sabemos de dónde lo está tomando, yo tengo ahí también mis teorías, ¿no? Pero pues habría que analizar bien el ciclo del sodio en la zona. Adelante. Ahora, los objetivos, después, esos son todos los antecedentes que hay, ese es todo el contexto, entonces nosotros nos planteamos estos 4 objetivos, ¿no? Primero, hacer una evaluación de la información disponible para reconstruir la historia ambiental del Valle de Guadalupe, revisar las tendencias de lluvia, temperatura ambiental, niveles de agua y cambios de distribución de vegetación en los últimos 50 años, y a partir de datos disponibles de monitoreo de agua, hacer cálculos de índices de calidad de agua, índices de salinidad potencial de suelo por el uso del agua, y hacer un análisis completo de muestras de agua y análisis químicos de suelo. Entonces, para eso hablamos con el ingeniero Jezrael, que es el responsable de cotas aquí en el Valle de Guadalupe, y él tenía un inventario de análisis de muestras de agua. Y el doctor Marco García, que hoy me acompaña, él hizo el análisis para la lluvia y la temperatura ambiental. Entonces, para la lluvia se tomaron en cuenta esas estrellitas azules, que son las unidades meteorológicas del valle, únicamente las de aquí del Valle de Guadalupe. Entonces, el clima sabemos que es seco y semicálido con lluvias en invierno, condiciones propicias para el desarrollo de la vid. Las temperaturas medias anuales están entre 25 y 30 en verano, entre 4 y 13 grados en invierno, con una temperatura promedio de 16 a 22 grados centígrados, ¿no? La lluvia máxima anual en el valle es de 464.3, sin considerar como lluvias extraordinarias en el tiempo, y hay una elevación de 335 metros sobre el nivel del mar de la zona, ¿no? La base de datos que se consideró para el análisis fue de 1969 al 2018 en el caso de la lluvia y de 1966 al 2020 en el caso de la temperatura. Adelante. Entonces, los resultados, aquí, si recuerdan, a veces tenemos temporales ya sea años niño o años niña, que nos llega agua caliente o corrientes de agua caliente y eso modifica el clima en la zona. Entonces los años niño son así muy cliché, ¿no? El azul y el rosa son el de la niña. Y si se dan cuenta, pues hay años, en los años 70, 76, 80, pues tuvimos lluvias más altas que en los siguientes años. Sin embargo, no se ve una tendencia clara hacia la disminución de la lluvia o hacia el aumento de la lluvia, ¿no? Si metemos ahorita los últimos años, pues a lo mejor vamos a tener otros picos más altos, ¿no? Sobre todo la de este año. Y ahí está, en rango de años, si se dan cuenta, pues tuvimos en promedio 283, 320, 316, 223, 249, entonces sí hay como una ligera tendencia a que hay menos lluvia, pero no está muy clara, ¿no? O sea, no hay como que datos muy contundentes. Y tampoco hay una correspondencia entre si es año niña o año niño.
porque por ejemplo aquí tenemos un año niño y un año niña y realmente llovió exactamente lo mismo, ¿no? O muy parecido. Tenemos años niño donde llueve un poco más, pero años niña donde también llueve. Entonces tampoco hay como que una claridad en que si nos afecta directamente en la precipitación pluvial de la zona, si tenemos un efecto de año niña o año niño. Adelante. Ahora, en el caso de la temperatura, pues aquí está lo interesante, ¿no? Porque notamos que hay temperaturas muy bajas en esta zona, de 1 grado, 2 grados, 2.8, estas son promedio. Temperaturas allá más altas de 15 grados, 16 grados, entonces como que esta zona es más fría que esa zona de allá. Entonces tenemos microclimas, además, microtemperaturas, diferentes temperaturas en el mismo valle, ¿no? Ese estudio de allá es el efecto del mesoclima de la maduración de la uva Nebbiolo, un estudio que hizo el doctor Alejandro Cabello, y él ahí tiene todas esas bolitas, es una temperatura medida, ¿no? En la zona. Entonces midió 2 zonas, la zona de San Antonio de las Minas y la zona de Guadalupe, para ver las diferencias entre las temperaturas. Entonces ahí ven ustedes la temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿no? Y él lo midió durante un periodo de 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Nosotros hicimos el análisis en un periodo más largo, como de 50 años. Adelante. Y aquí están los resultados desde 1965 hasta el 2020, este sí está hasta el 2020, ¿no? Entonces, si notamos, esta es la temperatura promedio, esta es la temperatura mínima y esa es la temperatura máxima, ¿no? Entonces ahí, si se dan cuenta, hay una ligera tendencia a que la temperatura mínima está aumentando y la temperatura máxima está disminuyendo. Entonces está cerrando el rango de temperaturas mínimos y máximos en la zona, ¿no? Y en donde tenemos lo que decíamos, ¿no? Las temperaturas máximas están del lado noreste, aunque en el año 2006 hubo también ahí una temperatura máxima en el lado del Porvenir. Entonces hay también corrientes de aire locales que modifican las temperaturas ambientales en la zona. Que eso habría que ver también, hay que estudiar la parte del viento, ¿no? También en esta zona, a ver cómo se está manejando, porque también la modificación de la topografía y todo eso afecta parte de esto. Ahora, con respecto a los niveles de agua, la base de datos que se obtuvo fue del 1972 al 2017, que era lo que tenía cotas, ¿sí? Normalmente, un monitoreo de niveles de agua pues tendría que ser así de completo como está, ¿no? Es como el mínimo necesario, considerando, acabamos de decir que eran ¿cuántos permisos? Casi 500 permisos. Entonces, pues un mínimo que necesitamos ahí representativo tendría que ser un 20% para poder tener una muestra representativa de todo el valle. Entonces, pues esto es lo que se tienen promedios mínimos y máximos, adelante, y los resultados de esas mediciones pues son estas. Y entonces este está dividido en dos. La parte de Porvenir es la parte verde y la parte de Calafia es la parte como magenta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si checamos en el 2016, que es cuando se dejó de mandar agua a Ensenada, ahí se ve como que se empezó medio a recuperar. También hubo una recuperación ahí como por el 2010. Ahora, también aquí nos damos cuenta, si en el 2016 dejaron de mandar agua y se ve la recuperación hasta el 2017, o sea, los tiempos de recuperación del acuífero son aproximadamente como de 1 año, que se considera rápido. Eso quiere decir que también la infiltración es muy rápida en el acuífero. O sea, llueve y rápido se recarga. Que eso puede ser bueno y malo, depende de para qué quieran el agua, ¿no? Si la quieren retenida en el suelo o si la quieren en el acuífero libre para poderla utilizar. Ahora, todas esas
esas barras grandes es como el mínimo y el máximo, y la bolita de en medio es el promedio. ¿Por qué hay tanta diferencia? Por lo que decíamos, ¿no? Porque la calafia es más profunda, pero hay zonas muy someras, entonces por eso tenemos mínimos y máximos tan distintos, y por eso los promedios salen así. Sin embargo, pues sí se logra ver una tendencia, ¿no? Y se ve también que la que más de la que más han sacado agua, pues es de la calafia, más que de la del Porvenir, ¿no? Porque la del Porvenir más o menos como ahí se ha mantenido. Sí hay una disminución del nivel de agua, pero se nota más en la otra, ¿no? Adelante. Ahora, con respecto a la vegetación, aquí se tomaron las series 1, 2, 3 y 4 del INEGI, que son los mapas de cobertura vegetal y uso del suelo. Esa fue la escala que se consideró y se utilizaron el QGIS para hacer el análisis, ¿no? Se tomó la clasificación de CONAFORT adaptada por INEGI y se hicieron matrices de transición entre categorías, ¿no? Adelante. Entonces, aquí está de toda la cuenca, más o menos todo lo que está así como en anaranjadito es vegetación de chaparral, lo que está en verde es la agricultura, ¿no? Que vemos la de Ojos Negros y la del Valle de Guadalupe principalmente. En la Misión hay un poco también, ¿no? Las áreas de bosque de pino pues quedan ya muy pocas y principalmente en el área de Ojos Negros. Y pues ya, ¿no? Es más o menos lo que podemos ver en este mapa. Y, bueno, y la parte de matorral rosetófilo pues está más cerca del mar, ¿no? Porque ese es como más, pues más como de esa área, ¿no? Como de la arena. Adelante. Entonces, cuando se hace el análisis de 1996 al 2016, aquí está la tendencia que la agricultura de riego anual y permanente ha ido aumentando con los años. Y a la par, esta que es la agricultura de riego anual, como que ya no se desarrolló, como que se ha mantenido con los años. Hubo un aumento en el año 2008, del 2000 al 2008, y luego de ahí se ha mantenido, incluso se ve como que ha ido disminuyendo. Eso puede ser una buena señal porque quiere decir que entonces se está tecnificando cada vez más la agricultura, ¿no? Entonces eso también indica que hay un ahorro en el riego o en el uso del agua. Lo que sí también llama la atención es, por ejemplo, esta es la vegetación de galería. Se perdió ahí algo en el 2012, no sé si fue por un incendio, y luego se recuperó en el 2016, que eso habría que revisar por qué no. Ahora la agricultura de temporal anual, hubo un aumento ahí y luego de repente cayó, ¿no? Disminuyó muchísimo en el 2016. Y ese de ahí arriba está fuera porque pues son más hectáreas las que cubre, que es la vegetación secundaria arbustiva de matorral, que como que se mantuvo y de repente, se disparó. Como no sé, ahí sí no sé si hay una ONG ahí trabajando, haciendo conservación o se recuperó solito, pero es en la zona que dijimos que estaba cerca del mar, ¿no? Ahí por la Misión. Adelante. Ahora, en cuanto al agua, bueno, ahí sí, en cuanto al agua. Esta es la base de datos que teníamos para el agua, ¿no? O sea, realmente no hay muestras y además se tomaron en diferentes temporadas del año. Entonces, para tener un buen monitoreo de las aguas o de la calidad de agua, la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, recomienda que al menos, y bueno, en México también se recomienda ahora, que al menos se tengan 2 temporadas al año y al menos se tengan 5 a 10 años de monitoreo continuo. Y eso implica una época de secas y una época de postlluvias. Para nosotros la temporada de secas es como en octubre y la temporada de postlluvias es como en marzo o abril.
Y aquí, si se dan cuenta, tenemos muestreos de octubre y noviembre, luego de mayo-junio, de junio-julio, de junio, de octubre, de febrero. Y además no tenemos analizado todo. Tenemos algunos parámetros, todos sí tienen parámetros físico-químicos, algunos tienen aniones, otros no, otros tienen cationes mayores, otros no. Casi nunca se analizaron las trazas, que son los elementos potencialmente tóxicos. A bajas concentraciones pueden ser muy tóxicos tanto para las plantas como para los humanos. Y vemos el número de muestras en el porvenir. Hubo un año en el 2013 y 2014 que se tomó un gran número de muestras, 63 y 78, pero hubo, por ejemplo, en octubre que se tomaron 2 muestras, en febrero se tomaron 3 muestras. Entonces, pues ahí ya nos va disminuyendo pues la confiabilidad también del análisis, ¿no? Porque pues tenemos muy poquitas muestras. Y en Calafia pues tenemos menos, ¿no? 28, 33, y entonces podemos allá hasta allá los totales, ¿no? Lo que nosotros logramos hacer fue esta parte en el 2019, hicimos en secas y en lluvias, pero pues tampoco teníamos presupuesto. Ahorita les voy a comentar por qué. Entonces nada más pudimos analizar cierto número de muestras, ¿no? Tampoco fueron muchas. Adelante. Ahora entonces de ahí pues tenemos lo que les decía, ¿no? Algunas tenemos aniones y cationes, que son esos, carbonatos, calcios, cloruros, magnesio, sodio, potasio y sulfatos. En algunas ocasiones tenemos nitratos, en algunas ocasiones tenemos fosfatos, que esas son importantes para la agricultura y para los cuerpos de agua porque son las que traen los nutrientes. Para cotas, ellos lo mandaron a analizar a los laboratorios agrícolas, química y agroambiental, creo que están aquí en Ensenada. Y las que nosotros tomamos, que fueron nada más 8 muestras, nosotros mandamos a analizar trazas, que son todos esos elementos, ¿no? Aluminio, arsénico, boro, bario, cadmio, cromo, litio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, selenio, estroncio, uranio, vanadio y zinc. Y nosotros los mandamos a analizar a la Universidad de Alberta en Canadá, por 2 técnicas que para eso sirven, ¿no? Ya si quieren más detalles, después lo vemos. Y aquí está, este es uno de los muestreos más numerosos que se tuvo en el 2013-2014, ¿no? Que les mencionaba. Adelante. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos, por ejemplo, del pH en el agua para el 2012, para los pozos y para las norias, porque si se dieron cuenta no todos eran pozos, algunas eran norias, 2013, 2014, 2017, y vemos que el pH pues más o menos sí se mantiene neutral, ¿no? Hubo ahí un pequeño aumento en el 2017 que después bajó en el 2018 y luego ya como que otra vez se mantuvo. Este es en el Porvenir y ese es en Calafia. Entonces, en cuanto a pH, sí tenemos algunos extremos, como aquí una baja del pH, pero realmente pues es 6.3 más o menos. Y allá tenemos un aumento de 9, que ese sí yo no sé qué le pasó a ese pozo, ¿no? Ese sí algo pasó. No sé si le echaron cal o algo, porque un pH tan alto significa que tiene muchas sales ahí. Y allá en Calafia, pues lo mismo, ¿no? Pero pues también están como en 6, 6.3, una cosa así, y no tenemos extremos hacia arriba. Entonces ahí de pH está el agua más o menos, ¿no? Y la vid, por ejemplo, necesita suelos con un pH de entre 6.5 y 7.5, que eso también el agua puede influenciar en el cambio del pH del suelo. Adelante. Ahora, en cuanto a la conductividad eléctrica, que es lo que les decía, que es la que nos indica cuánta cantidad de elementos químicos tenemos disueltos en el agua, pues tenemos aquí, pues sí, muchas diferencias, ¿no? Sobre todo en el Porvenir. En Calafia no. En Calafia se ve como más estable la conductividad eléctrica. Eso significa que los procesos de cambio están sucediendo más acá, porque tenemos mayor concentración de sales y tenemos extremos y tenemos así como que muchas diferencias entre años además.
Adelante. Entonces, aquí tenemos una distribución de los rojos son los que sobrepasan lo recomendado para la agricultura y los verdes son los que están dentro del rango, ¿no? Y si se dan cuenta, pues más en el porvenir están más anaranjaditos que en la zona de Calafia. Y con los años, pues hay diferencias, ¿no? 2012, 2017 y 2019. Y tenemos aquí, es la de sólidos disueltos totales en el agua, también para los diferentes años. Obviamente, acuérdense que en el 2019 pues tenemos súper poquitas muestras, aunque están distribuidas más o menos en el valle, pues tenemos muy poquitas muestras. Adelante. Ahora, con esos datos nosotros calculamos este índice de calidad de agua que se utiliza en Canadá, en donde se toman todas las variables que salen fuera del rango, de acuerdo a la normatividad aplicable, y entre el total de variables multiplicado por 100, luego los datos que están fuera de rango entre el total de datos multiplicados por 100, y luego este otro factor que tiene que ver con, con los datos, ¿no? Y los que se salen del rango. Este índice se puede aplicar y puede ser muy efectivo cuando tenemos muchos datos, ¿no? O sea, entre más datos tengamos de calidad de agua, mejor va a ser el índice. Si tenemos poquitos datos, pues así va a ser el índice. Entonces, y de ahí se clasifican en calidad excelente, buena, regular, marginal y pobre, y dan una descripción de lo que se podría hacer con cada una de ellas, ¿no? Obviamente la pobre pues está amenazada o dañada y no se acepta no son niveles deseados en la naturaleza. Entonces, del índice de calidad de agua, el azul es excelente, el otro azul es buena, y el rojo y el café es como mala y como comprometida, ¿no? Entonces sí tenemos algunas zonas donde la calidad de agua no es buena. En el 2019 nada más una en el Porvenir, todas las demás estaban bien. Entonces con esto también quiero hacerles ver que la calidad de agua y los parámetros cambian con los años. O sea, incluso de temporada a temporada, ¿no? De temporada de lluvias a secas. Entonces sí es muy importante tener un buen monitoreo. Aquí está 2012, 2017 y 2019 del calcio, magnesio y sodio, que son de los aniones principales que causan problemas en la permeabilidad del suelo, por ejemplo. Y tenemos las cantidades que se salen de la norma, que fueron principalmente en el 2017, los 3 se salieron de la norma, y en el 2019 únicamente el magnesio. El sodio, pues sí, bueno, en el 2017 no sé qué pasó, no sé si fue un año de sequía más dura, hay que ver también en qué año se tomó la muestra, o sea, en qué mes se tomó la muestra y todo, o sea, muchas cosas influyen en esos datos, ¿no? Adelante. Y eso fue comparado con los de la FAO, o sea, nada más para la agricultura. En el caso de las trazas, los que se salieron de la norma es el boro en esos pozos que muestreamos, porque nada más muestreamos como 8 muestras, pero el boro sí me llama la atención, porque el boro si está más, o sea, la norma son 1000 miligramos por litro, o sea, es bastante alto. Y es uno de los que afecta mucho la productividad o sea, las plantas son muy susceptibles al boro. Si hay mucho boro, las plantas se mueren. Entonces, yo sugeriría que se monitoreara el boro bien en la zona, ¿no? El selenio lo encontramos también, principalmente en los pozos de la CESPE y en el pozo de la familia Lafarga, si no mal recuerdo. Se salía poquito de la norma. Con el selenio también hay que tener cuidado, porque si lo ingerimos durante mucho tiempo, entonces nos causa problemas de salud. Es casi como el arsénico, ¿no? Y como el antimonio. Y el manganeso en el 2009 en el arroyo Guadalupe, en la cuenca Calafia, estaba por encima de la norma, ¿no? Ese no lo usan regularmente, ese nada más es así como que está ahí naturalmente, ¿no? Adelante. Ahora, nosotros hicimos todo ese análisis con lo que teníamos, con el calcio, el magnesio, con los carbonatos, sacamos todos estos índices.
que si se dan cuenta se han propuesto desde los 80s, los 60s y ya, ¿no? Eso es como el auge de la utilización de estos índices, que son índices que se sacan a partir de la calidad del agua para ver cómo el suelo se va a ver afectado. Entonces, el índice de permeabilidad del suelo, el porcentaje de sodio soluble, la relación de absorción de magnesio y la de absorción de sodio, la relación de Kelly y la salinidad potencial. Entonces, todos estos nos parecieron que eran importantes verlos porque si se dan cuenta la relación entre los diferentes elementos es distinta, entonces nos da resultados también diferentes, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Adelante. Entonces, como resultados, los que están en rojo son los que se salen o que son perjudiciales, o que son no aptos para el agua, o que son de mala calidad. Y si se dan cuenta, la dureza total, estamos hablando que son aguas duras y está relacionado únicamente con calcio y magnesio. Y la mayoría son aguas duras en todos los años, que son los números en rojo, ¿no? El índice de permeabilidad también. La mayoría de las zonas van a causar que el índice de permeabilidad se perjudique en el suelo por el uso de esa agua. El porcentaje de sodio, no. Ahí nada más 3 pozos en el 2012, 4 pozos y eso en el porvenir, ¿no? También en el 2017. Pero todas las demás están dentro de lo permisible. Entonces, el sodio no es el problema, es el calcio y el magnesio. Luego, en el porcentaje de sodio soluble, sí hay algunas ahí, y nada más en el 2017, que es el año que les digo que algo pasó, porque teníamos ahí también un punto en el extremo. O sea, hay que ver si algo pasó en la zona, y sobre todo en el porvenir. Adelante. Luego tenemos la relación de absorción de magnesio y ahí vuelven a aparecer algunas, ¿no? Algunas zonas. La relación de absorción de sodio, nada, excepto allá una noria en el 2019. La relación de Kelly, que tiene que ver igual sodio, calcio y magnesio, pues ahí sí son aguas no aptas, y la salinidad potencial no apta para riego en varias zonas del valle, ¿no? Y es principalmente por cloruros y sulfatos, que es lo que les decía. Adelante. Aquí está la distribución, o sea, hay algunas en la zona Calafia para el de magnesio, y este es para la del sodio, y en el sodio no, están en verde y amarillo. Hay algunas rojas acá, pero la mayoría están bien, ¿no? Y allá en el 2012 muchas rojas y allá más verdes y allá todas rojas en el 2019. Entonces el magnesio es uno de los elementos que está afectando más en el agua, al suelo, ¿no? Adelante. O que potencialmente lo podrían afectar. Ahora, entonces hicimos un análisis de suelos. Para eso nosotros tomamos un núcleo de suelo, los primeros 10 centímetros, porque tampoco llegamos muy profundo. Lo secamos en frío, lo molemos en ágata para evitar contaminación, lo prensamos y lo analizamos en un equipo de fluorescencia de rayos X por 35 minutos. Este equipo puede medir desde el sodio hasta el uranio de 2 a 5 partes por millón, ¿no? Ese equipo sí lo tenemos aquí en el CICC. Entonces, esto fue lo que medimos en porcentaje en peso y en partes por millón. Todos estos elementos se pueden analizar. Ahora, el suelo es diferente al agua. En el agua sí tenemos normatividad de la OMS, normatividad nacional, ¿no? Con las NOM, pero en el suelo no. En el suelo depende mucho de qué tipo de suelo sea, de qué cantidad de materia orgánica tenga, de muchas otras variables, ¿no? Del clima, de la formación del suelo, etc. Entonces, para eso se utilizan unos índices. Nosotros utilizamos 3: el factor de enriquecimiento, el índice de geoacumulación
y el factor de contaminación. Ahora, ¿cuál es la teoría detrás del cálculo de estos índices? Bueno, en el factor de enriquecimiento se considera el elemento que nos interesa analizar y la concentración de un elemento litogénico. El elemento litogénico es el que a condiciones muy extremas no se va a modificar, y de estos son, por ejemplo, el silicio o el titanio, que esos son los que normalmente ambientalmente no se modifican ni se combinan con ningún otro elemento. Entonces, se considera como base para hacer este cálculo y se considera la concentración que nosotros estamos midiendo en nuestro suelo comparada con la concentración promedio en la corteza terrestre del planeta. Entonces, con eso se puede saber más o menos si nuestro elemento está enriquecido en la zona. Pero obviamente pues hay que conocer la zona, porque puede ser un enriquecimiento natural o un enriquecimiento antropogénico o causado por los humanos. Entonces, el índice de geoacumulación lo que hace es que toma la concentración del elemento y lo divide entre 1.5 veces la concentración en la corteza terrestre. Entonces, la teoría es que si está 1.5 veces más que en la corteza terrestre, entonces ya se considera pues enriquecido también o geoacumulado, ¿no?, en la zona. Y se puede utilizar esta concentración de base que sea un promedio de la región o que sea una concentración más profunda, porque normalmente en las superficies donde tenemos o podríamos ver la contaminación pues inmediata, ¿no? Y en la profundidad ya no, a menos que haya procesos de percolación y otras cosas, pero en este tipo de suelos pues no tenemos ese tipo de procesos, ¿no? Adelante. Y pues de ahí se clasifican. Entonces vemos que está el enriquecimiento mínimo, moderado, significativo, muy elevado o extremo, y acá igual, ¿no? Bajo, moderado, considerable y muy alto, y aquí prácticamente sin contaminación o poco contaminado y así. Entonces, aquí lo importante es, con este índice, por ejemplo, es medianamente contaminado, está en circonio, en arsénico, en estroncio y en vanadio, ¿no? Y esos fueron los sitios que nosotros muestreamos en el 2019. En el caso de este índice, pues tenemos la mayoría en moderado, y en el caso del factor de enriquecimiento tenemos el elemento, el bromo, por ejemplo, está muy elevado, ¿no? Entonces, por eso calculamos como estos 3 índices como para dar un indicio, y ya después uno regresa y ya hace otro tipo de análisis más específico para saber ahora sí exactamente qué concentración del elemento se tiene y qué podríamos hacer para poderlo eliminar del suelo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante analizar trazas en el suelo? Pues porque algunas de las trazas son absorbidas por las plantas y podrían llegar a, si las llega a consumir el humano o algún animal, pues se pueden bioacumular y causar problemas de salud eventualmente, ¿no? Y bueno, pues dentro de las recomendaciones, pues el análisis de agua se recomienda analizar al menos en 2 temporadas y en un número representativo de muestras, ¿no? Lo que decíamos, para tener mayor información de los cambios de temperatura y precipitación en la zona, pues se recomienda usar las bases de datos locales y no regionales, y se recomienda hacer un monitoreo de calidad de suelo para garantizar la calidad ambiental y los productos agrícolas en la región. Se recomienda también apoyar a cotas, ¿no?, para realizar los monitoreos correspondientes, porque realmente tiene muy poquitos datos. Y también los niveles de agua, calidad de agua y de suelo. Y pues se recomienda fomentar buenas prácticas del uso del agua, ¿no?, para no usarla una sola vez, sino incorporarla al sistema productivo a través de reciclarla o reusarla y darle un tratamiento según su calidad, ¿no?, dependiendo del uso también que se requiera en la zona. Y finalmente, pues me gustaría agradecer primero pues a los que nos dejaron tomar muestras en sus viñedos, porque no fuimos a todos lados, ¿no? Israel nos llevó nada más a algunos lugares.
A los colaboradores de este trabajo, al doctor Marco García, que está aquí conmigo hoy, y a Jezrael Lafarga, porque nos ayudó con todo el análisis de los datos y el muestreo. Este proyecto fue parte de este consorcio del desarrollo del sector y las regiones vitivinícolas, que en ese entonces se llamó CONVID, que fue antes del COVID. Entonces, ya después que le quedó muy mal el nombre, ¿no? Pero bueno. Era un proyecto que lo llevaba el Colegio de la Frontera Norte junto con el CICES y el CIAD, y estaba parcialmente financiado por CONACYT. Entonces ellos nada más nos podían apoyar con trabajo de campo, ¿no? Por eso les dije que solo tomamos muy poquitas muestras, porque no teníamos dinero para el análisis. Igual nos pasó con este otro proyecto de la Fundación Río Arronte, con especial agradecimiento a la doctora Iliana, que fue quien nos invitó, por el apoyo parcial, ¿no? Dentro del proyecto que ellos tenían en ese entonces. Entonces realmente nosotros fuimos invitados a estos dos proyectos, pero no teníamos financiamiento, sino como que ellos nos apoyaron para el trabajo de campo y nosotros con otros proyectos logramos analizar las muestras, ¿no? Adelante. Y pues estas son las referencias que vienen en la presentación. Y adelante. Y pues con eso agradezco mucho su atención, ¿no? Si tienen alguna pregunta. En este sentido, empezamos en el 2021 a crear el primer departamento de sustentabilidad para una bodega, ya de manera formal. Entonces, en este sentido, este departamento se dedica a lo que es la revisión, en particular de 4 pilares, que vamos ahorita a platicar de una manera muy rápida, y dentro de ellos la parte hídrica. Estos 4 pilares que nosotros como empresa estamos viendo de una manera holística son los consumos de agua, viendo una huella hídrica, cuánto nos está ocupando de agua para producir 1 litro de vino, los consumos de energía para calcular cada año una huella hídrica, luego ver también un manejo orgánico y un manejo vegano. Si se ven, son 4 vertientes un poquito similares, 2 de ellas con respecto a la otra, pero sí un poquito divergentes, pero al final se convergen lo que es el manejo orgánico y el manejo vegano en lo que son los consumos de agua y los consumos de energía. Siguiente. En este sentido, he tenido, yo creo que el desafortunado de siempre vivir en una zona donde no hay agua, ya sea aquí en México o ya sea en el extranjero. Siempre me ha tocado vivir en una zona con sequía. Yo en lo particular vengo de Torreón, pero también me ha tocado vivir en Australia, donde también el tema del manejo de agua es sumamente esencial porque no lo hay. En ese sentido, en el 2021 lo que hicimos fue medir cuánta agua era la que gastábamos a nivel empresa y luego más en particular a nivel producción. Y bueno, la mayoría de estos casos fue con muy buena intención, pero realmente no sabíamos en lo que nos metíamos, porque es un dolor de cabeza, y ya después vimos porque realmente no muchos se metían en este embrollo. En lo particular empezamos a medir todas las áreas que convergen o que hacen uso de agua. En lo particular en Xanic empezamos a ver el área de operaciones, barra, viticultura y también el restaurante que tenemos ahí arrendado. En este caso empezamos, o en estos casos empezamos a poner simples medidores de agua en todas las redes de agua, en todas las redes donde fluye el agua. Simples medidores, simples sin realmente un costo elevado, pero más que nada para llevar un monitoreo, un historial de cuáles eran nuestros consumos. Siguiente. Y en el 2021 y en el 2022 no hicimos más que nada que llevar un histórico de nuestros consumos. ¿A qué me refiero? Lo que, como todos sabemos, nuestra industria es anualizada. Entonces, si nosotros medíamos en el primer trimestre del año y hacíamos unas modificaciones en los siguientes cursos, en los siguientes trimestres, realmente no íbamos a ver una modificación de nuestras prácticas en los ahorros de agua. Por eso, 2021, que empezó a partir desde junio, realmente fue medir, pero lo más relevante en este caso fue en el 2022.
Como repito, 2022 todavía no se hacían ninguna modificaciones en cómo nosotros como empresa debíamos de manejar el agua. Simplemente con la pura, nosotros como operadores, simplemente al sentirnos vigilados, redujimos cerca del 20 y 23% el consumo de agua en los meses de vendimia, que es de agosto a noviembre. Así de sencillo. Fue con la pura regulación de medir mes con mes, y este departamento hacía ciertas concientizaciones, por ejemplo, de no estar barriendo con agua, cosas muy sencillas, pero sin embargo no entraban todavía dentro de una política de ahorro. ¿A qué me refiero? Si con estas mediciones o este objetivo de estar midiendo el agua para una reducción, logramos un 20% de consumo de agua, ahora en el 2023, que ya vamos a poner ciertas políticas, lograremos mayor ahorro en este sentido. Ojo, esta es nada más de pura producción, no toma en cuenta restaurante, no toma en cuenta barra, no toma en cuenta agrícola. Y en este caso, sí empezamos a medir o a obtener los resultados de que estamos en cerca de 2.2 litros de agua para producir un litro de vino. Estamos dentro de los márgenes a nivel internacional en este benchmarking, y lo que sí es que, dependiendo de ustedes qué metodología lleguen a usar para estas mediciones, es los resultados que van a tener en litros de agua por litro de vino. Siguiente. Siguiendo todas estas búsquedas de los ahorros, nos empezamos a clavar en el tema orgánico. Si bien no somos la primera bodega en certificarnos orgánico, sí lo quisimos hacer de una manera holística. En este sentido, en diciembre empezamos a tener la primera auditoría, y la semana pasada ya obtuvimos la certificación como una bodega orgánica. ¿Qué es lo que buscamos? Realmente estar dentro de un conglomerado de empresas orgánicas que empiecen a manejar también todos sus manejos de una manera orgánica. No queríamos estar aislados en este sentido de lo que los ahorros de agua, los ahorros de energía, sin también tener un sentido en la manera de hacer el vino. Siguiente. Y aquí el mayor dolor de cabeza. Sin embargo, es a donde le queremos dedicar un poquito más por lo del cambio climático a nivel global. Hoy en la mañana escuchaba que desafortunadamente dentro de los acuerdos de París no se va a lograr la cota de reducción a nivel clima del 1.5 grados centígrados, pero sí podemos lograr los 2 grados, o sea que no sobrepasemos los 2 grados centígrados de acuerdo a lo que es el Acuerdo de París, que involucra el cambio climático debido a lo que es los aumentos de la huella de carbono. En este sentido, hay 3 alcances. Para nosotros medir una huella de carbono necesitamos los primeros 2 sobre todo. El alcance 1 habla de los vehículos, de los tractores, de todo aquello directo que nosotros usemos para la producción, y también lo que son refrigerantes y lo que es bueno, sí, particularmente estos 2. En el alcance, y fertilizantes. En el alcance 2 nos habla cuánta energía estamos usando para producir nuestro producto en particular, en este caso el vino. El alcance 3, este alcance es opcional, donde las empresas no están obligadas, pero sí es de buena práctica el poder estar relacionando todas las actividades un poquito externas, donde chequemos a los proveedores cuánto es su huella de carbono, qué es lo que nosotros podemos hacer con los residuos generados para la producción, cuántos viajes en avión usamos o hacemos al año, y si estos son en primera clase o en clase turista. Los vehículos no necesariamente usados para la producción directa en el vino, hagan en cuenta que los vehículos que nosotros usamos para lo que es transportarnos, pero también los vehículos que usamos para transportar el vino, ya sea de aquí al centro del país o al extranjero.
Siguiente. Este es el resultado. Nosotros trabajamos con ProNatura a nivel México DF, pero ProNatura también tiene un centro que se llama Neutralízate. Aquí ellos te ayudan, te auxilian, obviamente con un costo, para medir dentro de su calculadora cuánto es tu producción de huella de carbono. En el alcance 1 y 2 realmente tenemos cerca del 50%, donde el alcance 1 nosotros pensamos que iba a ser de mayor producción de huella o de kilogramos de carbono. Aquí está, se ve muy chiquito, pero para nosotros el 9% es sobre la combustión que nosotros tenemos directamente ahí en la planta, lo que son los boilers, por ejemplo. 46% son todos estos carros que usamos directamente, como por ejemplo o los tractores que usamos directamente en el campo, y el 45% son por el uso de los fertilizantes en el campo. Todo esto nada más nos arrojó un 6.6% dentro de nuestro total de los kilogramos producidos anualmente en el 2021 de gas carbónico. En este año logramos, se tuvo una producción de 1.250 toneladas de gas carbónico. Para el alcance 2, ahí sí ya viene un poquito más fuerte. Cerca del 45% es este alcance 2. Sin embargo, nosotros medimos toda la energía eléctrica que usamos en todos nuestros almacenes y en todos nuestros ranchos. Para la bodega que tenemos en Xanic, donde está nuestra área de producción, el 67% involucra el gasto mayor. Ahora, al rato recordamos ese 67% y qué es lo que vamos a hacer. Y en el alcance 3, donde empezábamos a medir los viajes que tenemos en avión, qué hacemos con los desechos, cuánto gastamos en la transportación de nuestros productos al resto del país, un 48%. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente en lo que estemos directamente nosotros haciendo para producir nuestro vino es el de mayor producción, sino lo que tenemos alrededor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiente. Como les decía, nosotros emitimos 1.250 toneladas de gas carbónico, de lo cual nosotros vamos a estar produciendo cerca de 1 kilogramos de gas carbónico por botella. Esto es mucho, esto es poquito. Bueno, en el 2013 un investigador, Rugani y otros, estaban estimulando 2.2 kilogramos de gas carbónico por botella. Entonces sí estamos abajo. Sin embargo, pues no es lo mejor, ya que hay otras empresas que sí están emitiendo a nivel global muchísimo menos que nosotros. Por ejemplo, Conchitoro emite 382 toneladas y pues nada más ellos producen 40 millones de cajas, ¿no? Ahora, hay otras empresas como FedSed en Estados Unidos y Villa Emiliana, donde ellos están obteniendo un carbono neto. Siguiente. Ahora, nosotros pensaríamos que al tener viñedos estaríamos emitiendo oxígeno y absorbiendo gas carbónico. Sin embargo, en todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo, y además con todos los que hemos platicado alrededor del mundo, no toman la producción del viñedo como un absorbedor de gas carbónico. Entonces, esto suena incoherente, sin embargo, pues es lo que se maneja ahorita bajo las calculadoras que se tienen al momento. Muchos dicen que en 5 años las calculadoras para la emisión del dato de la huella de carbono van a estar cambiando y sí van a estar tomando en cuenta lo que nosotros tenemos como viñedos. Siguiente. Ahora, dentro de los planes que tenemos ya a partir de lo que es abril y mayo, es contemplar la instalación de los paneles solares en toda nuestra bodega, aprovechar cada metro cuadrado para reducir cerca del 30% de la emisión en este sentido. Recordemos, el 67% de lo que gastaba de energía era en la bodega. Entonces, queremos proveer cerca del 75% de nuestra energía. No podemos más por temas políticos y regulatorios, pero el 75% de nuestro consumo de energía va a ser autosuficiente.
Siguiente. Y yo creo que muchos también están elaborando temas de composta. Sin embargo, cuando nos metimos en este sentido, lo hicimos también de una manera de convertir nuestros suelos. Parte de nuestros viñedos están cerca de lo que es el arroyo, cerca del Bolegario, el cual es una base sumamente arenosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra composta la estamos planeando para ir modificando un poquito el tipo de suelo, ir modificando el tipo de absorción de agua y también ir modificando la radiación solar que de ahí impacta, ¿no? Este tipo de composta está muy bien formulada y pues queremos nada más ahorita, bueno, lo que fue el 2022, usamos solamente el 7% de nuestros desechos de la bodega, lo que equivale a 22 toneladas de desecho. Siguiente. El hacer una composta, sí recomendamos acercarse a personas que realmente sepan para lograr una muy buena fórmula y un muy buen equilibrio de las temperaturas para de ahí poder tener una composta exitosa. No nomás es verter los desechos y empezar a que se vaya acumulando el calor, empezar a que se vaya composteando solo, sino que realmente requiere un monitoreo diario. Siguiente. Empezamos a reciclar de una manera muchísimo más ordenada todo nuestro tema de cartón, tarimas, plástico, y nada más el año pasado logramos reciclar cerca de 3.300 kilos de vidrio a nivel bodega y sumando otras pequeñas empresas para tener una buena colaboración. Y aquí el tema importante, y yo creo que a nivel Provino sí podemos hacer un poquito de mayor esfuerzo en poner un área específica para reciclar. Hay muchas empresas, en particular Reciclando Ensenada, que está legal y que le da un destino apropiado. Lo que ellos buscan es sí tener un punto de recolección más fuerte y que nosotros podamos estar reciclando cantidades muchísimo mayores y que se evite también el tema de quemas. En ese sentido, obviamente el vidrio no se está quemando, pero sí hay tarimas y plástico que hay muchos locales que los empiezan a quemar, ¿no? Y por último, siguiente. Y bueno, también estamos en proceso de lo que es la certificación de vegano. Esto no tiene a lo mejor una mucha coherencia en el tema del agua, en el tema de lo que es orgánico directamente. Sin embargo, es, repito, un tema muy holístico, de manera que nosotros podamos estar integrados y podamos estar ayudando en el tema a nivel general. Y vamos, de las pláticas a nivel mercadotecnia, vegano y orgánico es de lo que más se viene, y sobre todo para los consumidores de Estados Unidos. Y pues bueno, realmente nada más quería mostrar un poquito de lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo el fomentar la comunidad, en el sentido de que, pues bueno, nuestras experiencias en que hemos fallado, que nos ha ido bien y que nos ha ido mal. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias.